vamos a tomar nuestras Biblias con nuestra mano derecha y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso, hermanos, con la palabra del Señor. Esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos abrir tu palabra confiadamente, Señor. Guíanos, Padre Santo, y te pedimos para que podamos poner en práctica todo lo aprendido, Señor, durante este día, Señor, y el resto de esta semana que vamos a iniciar con esta jornada de renovación espiritual sobre los 40 días con propósito. Te pedimos, Señor, que podamos cumplir, Señor, con tu palabra y comunicarle a otras personas acerca del mensaje salvador de Cristo Jesús. En tu nombre decimos, amén. Siéntese, mis amados hermanos, por favor. Estamos hoy en una campaña de crecimiento espiritual, la tercera campaña. Empezamos con 40 días de amor, después, se nos fueron a 50 días de amor, después se nos fueron los 40 días de la fe, hablando acerca de la fe, hermanos, también, y ahora vamos a hablar acerca de descubrir nuestro propósito, 40 días con propósito, una campaña de crecimiento espiritual que dura del 27 de octubre al 1 de diciembre. Y hay un libro por acá, a ver si me puedes prestar por favor uno de los libros. Hay un libro que la mayoría de ustedes, ¿verdad? Quizás aquí está. Ya, gracias, mi hermano Alejo. Mi hermano Alejo también lo compró. Es un libro que la mayoría a lo mejor ya lo ha visto. Se llama Una vida con propósito. Algunos lo compraron de manera física, lo tienen de manera física, y otros lo tienen. Ahí está, gracias, mi hermano José Luis, ya lo tenían también ustedes. El día de hoy vamos a empezar con el capítulo número 1. Y no es que este libro vaya a estar por encima de la Biblia, sino que nos facilita, pues vaya, reafirmar lo que estamos viendo durante la semana. O sea, no estoy diciendo, este libro va a estar encima de la Biblia, absolutamente para nada. Al contrario, en mi librero siempre está así, ¿no? De hecho, nunca, no es sugestión, pero nunca pongo yo nada arriba de la Biblia. Nada pongo arriba de la Biblia, y no es sugestión, ¿verdad? Pero bueno, nada pongo arriba porque no quiero que se merezca que algo tape o oculte, ¿verdad?, la palabra de Dios, aunque en realidad Dios sabe que no lo hacemos con ese propósito. Pero bueno, en fin, a lo que voy es que jamás va a estar arriba de la Biblia. Pero este es un devocional de 40 días que nos va a ahorrar muchísimo desarrollar todo el mensaje que voy a hablar el día de hoy. Y el día 1 al día 7 habla acerca de por qué estamos aquí en la tierra. Entonces, se lee, hermanos, un devocional diario. Hoy empezamos a la hora que ustedes gusten. Si gustan hacerlo a las 8 de la noche o más tarde, como ustedes gusten, hermanos, podemos hacerlo. El día martes lo vamos a leer en el ¿cómo se llama? En el culto de oración. El día, voy a estar mandando los mensajes a las 8 de la noche todos los días para que podamos, ¿verdad? Es un día a la vez, sí, es un día a la vez, ajá. Es un capítulo a la vez, gracias. Es un capítulo a la vez, exactamente, durante 40 días. Trae 40 capítulos y son devocionales bien pequeñitos que duran, si acaso, unos 5 minutos dura cada uno. Este es el número 1 y dura, pues si acaso, 5 o 7 minutos dura para la lectura de este devocional, ya que se acaba. Entonces sí, es uno diario y lo vamos a estar llevando por 40 días. Hoy empezamos con el número 1, hermanos, y pues sería importante, si usted lo tiene en físico, lo puede hacer. Si lo tiene en digital, pues entonces ahí lo subí en el grupo de la iglesia, si ustedes lo pueden tener, o lo van a escuchar porque lo voy yo a grabar también. Todos los días a las 8 de la noche lo voy a estar subiendo, hermanos, para que podamos tenerlo, ¿verdad?, en cuenta nosotros. Tomen su bosquejo, hermanos, la hojita que les acaba de dar Miguelito, y decirles, hermanos, que hoy daremos inicio, pues vaya, formalmente con campaña de crecimiento espiritual. Este día vamos a considerar 3 preguntas principales de la vida. Vamos a considerar 3 preguntas que todo mundo se tiene que hacer y todo mundo tendría que contestar, hermanos. Si ustedes no saben cómo iniciar una conversación con una persona que no es cristiana, o ustedes quieren iniciar una conversación con sus hijos, o ustedes quieren iniciar una conversación con alguien, apréndanse estas 3 preguntas. Son importantes estas preguntas. Oye, ¿por qué estamos vivos todavía?
¿Qué importancia tiene mi vida y cuál es mi propósito aquí en la tierra? Todos tenemos un propósito y todos tenemos, ¿verdad?, una razón de por qué estamos aquí en la tierra. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Esa es la pregunta de la existencia. Hay muchas personas que hacen preguntas existenciales, se le llama, ¿verdad? Pero la pregunta de la existencia es: ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? La pregunta del sentido: ¿qué importancia tiene mi vida? La pregunta del sentido: ¿qué importancia? Yo no valgo mucho. Y hermanos, alguna de estas tres preguntas, un vecino, un amigo, un hijo, una persona que no conoce a Cristo, alguna de estas tres preguntas tiene dudas, si no es que las tres. Entonces, si alguien dice: ¿qué sentido tiene mi vida? Yo mejor opto por la puerta falsa, yo mejor quiero ya no vivir, ya no quiero yo estar en esta vida, en este mundo, tiene que venir a los pies de Cristo, hermanos, y tener que encontrar su propósito en la vida. Y la pregunta de la intención: ¿cuál es mi propósito? Intencionalmente Dios nos da, ¿verdad?, a nosotros un propósito en nuestra vida. Entonces son tres preguntas: ¿para qué estoy vivo? ¿Por qué estoy vivo, perdón? ¿Qué importancia tiene mi vida? ¿Y cuál es mi propósito en la tierra? Hoy vamos a analizar, hermanos, estas preguntas de una manera, ¿verdad?, desglosada. La pregunta de la existencia: ¿para qué estoy vivo? Pónganle ahí, por favor, hermanos, si ustedes lo tienen. ¿Para qué estoy vivo? Y esta no es una pregunta precisamente novedosa, ya fue hecha miles de años. ¿Para qué estoy vivo? Esta pregunta, hermanos, es tema de debates filosóficos, teológicos, académicos, etcétera, por muchas personas que dicen: ¿para qué estoy vivo? Es más, yo no pedí vivir, yo no pedí estar aquí en este mundo. ¿Para qué mi mamá me trajo? ¿Para qué me tuvieron? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Jeremías se hizo esa pregunta también hace muchos años. Me ayudan a leerla, por favor. Dice: ¿por qué tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? Así termina el ser humano, ¿verdad? Así terminamos los seres humanos. Así terminamos. ¿Para qué tuve que salir del vientre de mi madre?, decía Jeremías. ¿Para ver problemas? ¿Para ver aflicciones? ¿Y para terminar mis días en qué? ¿En vergüenza? Ahora, posiblemente haya habido momentos en tu vida en que también te has sentido de este modo. ¿Acaso nací solo para tener un montón de problemas? ¿Estoy en este planeta para tener dolores de cabeza, dolores y estrés? ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho esas preguntas o hemos escuchado a algún hijo, algún primo, algún pariente, vecinos decir estas mismas preguntas, ¿no? Y preguntarse de esta manera. Bueno, hay tres hombres que se preguntaron lo mismo en la vida. Son doctores, filósofos, etcétera. Y uno de ellos, el primero, llamado Arthur Brillant, autor y dibujante, dijo: mi vida tiene un excelente reparto, pero no puedo entender la trama. O sea, está interesante lo que hago, pero no puedo entender la trama. El segundo, el doctor Jack Hanley, investigador, escribió: espero que la vida no sea un chiste, porque no la entiendo. Y el tercero es un doctor científico llamado Hugh Muirhead, profesor de filosofía en la Universidad del Noreste de Illinois. En una ocasión le escribió a 250 de los más famosos filósofos, científicos, escritores e intelectuales del mundo. Él, el tercero, escribió esas cartas a estas 250 personas diciendo: ¿cuál es el sentido de la vida? Después publicó las respuestas en un libro. He leído ese libro y me pareció muy desalentador y deprimente, porque algunos dieron las mejores respuestas que pudieron y otros admitieron que se habían planteado una razón también para vivir, y otros reconocieron que no tenían ni la menor idea y le agradecían al doctor que les dijera cuál era el sentido de la vida, de regreso en una carta también. Carl Jung, un famoso psiquiatra, doctor psiquiatra, dijo: no conozco el significado, el propósito de la vida, pero en algún sentido tiene que tener. El científico Isaac Asimov escribió: en lo que a mí respecta, la vida no tiene sentido. Joseph Taylor, un autor, dijo: no tengo respuestas al significado de la vida y ya me cansé de buscarlas. Así escribió un libro. Dice: no tengo respuestas al significado de la vida y ya me cansé de buscarlas. Todos ellos buscando, hermanos, el sentido de la vida. Todas estas afirmaciones trágicas es porque la vida sin propósito no vale la pena vivir. Hace algún tiempo miré un programa de una mujer llamada Cristina Saralegui,
Era un programa de, ¿cómo se llama? Casos, ¿verdad? Y tenían ellos, sí, algo así, ¿verdad? Y entonces ellos dijeron en su programa que hablarían acerca de cómo descubrir el propósito de la vida. Y dije yo, bueno, voy a escucharlo y a verlo, y hasta lo grabé. Pensé, esto va a estar bueno. Quiero escuchar lo que ellos van a decir en ese programa acerca del propósito de la vida. Y antes de cada corte, durante la hora que dura el programa, decían, no se vayan, porque al regresar les vamos a decir cuál es el propósito de su vida. Y así me quedé y vi todo el programa. Y ¿saben cuál fue la respuesta que ellos dieron en realidad? Cuando estaban pasando la ficha técnica al final de ese programa, la conductora pareció mirar la ficha técnica y dijo, recuerden, ustedes mismos tienen que descifrarlo, cuál es el propósito para sus vidas. Miré mi reloj y dije, no, una desperdiciada o una hora perdida, y no me dieron la solución. Pueden probar con la postura filosófica. El sobreviviente dice, el propósito de la vida es sencillamente mantenerse con vida, filosóficamente hablando. En otras palabras, vive tanto como puedas. Hay personas que son naturalistas y dicen, el propósito de la vida es perpetuar la especie, los naturalistas. En otras palabras, estás aquí por razones biológicas. Tú puedes también escucharlo en la música o en las artes, y etcétera. Y había un hombre, un rapero llamado Ice-T, que él escribió y dijo, solo estamos aquí para reproducirnos, imagínense. Así que relájate y reprodúcete. Hay que mantener viva la especie. ¿No les motiva eso lo suficientemente para saltar de la cama y levantarse todas las mañanas y cantar eso? Posiblemente no. Nos motive mejor meternos en la cama, porque la verdad es que eso no nos motiva absolutamente para nada. El hedonista escribe, el propósito de la vida es procurarse placer, divertirse, ir de fiesta en fiesta. El materialista dice, la vida consiste en adquirir ¿qué? Cosas. La vida se mide por las posesiones. El problema con esto es que uno puede morir tapado de lujos, pero al fin y al cabo morir bien, ¿no? Y murió tapado de lujos. Por esto es que ninguna de estas respuestas es del todo satisfactoria. Ni el misticismo ni la filosofía. Puedes intentar la autoayuda. Puedes ir a cualquier librería y encontrar cientos de libros que tratan acerca del tema de cómo descubrir el propósito para nuestras vidas. Y todos son más o menos lo mismo. Todos dicen, tú debes inventarte tu propósito, trabaja por ello, pon el fin en tu mente, etcétera, etcétera, etcétera. Y te dicen que debes de crear tu propósito de vida. Y todos suponen básicamente lo mismo. Descubre tus sueños, trázate metas, sé ambicioso, atrévete a soñar, apunta a la cima, alcánzala, no pierdas la fe, descubre qué cosas puedes hacer bien, nunca te des por vencido, involúcrate con otros. Y todos estos consejos son muy sanos si haces esas cosas. Y probablemente triunfarás en la vida. Pero triunfar en la vida y conocer el propósito de Dios para tu vida no es lo mismo. Son cosas distintas. Puedes tener un éxito rotundo en la vida y no saber la respuesta, ¿para qué estoy aquí en la tierra? De eso va el primer capítulo del libro que vamos a leer esta semana. Entonces, el propósito de tu vida es mucho más que la realización personal. Es mucho más que tu propia felicidad. Mucho más que aún tu propia tranquilidad de espíritu. Dios te creó y te creó para Él. Y te puso aquí para cumplir sus propósitos. Y hasta que no entendamos esto, no le encontraremos sentido a la vida. Entonces, para terminar con este primer punto, ¿para qué nos quiere Dios aquí, hermanos? ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué estamos sobre este planeta? ¿Hay alguna razón? Sí la hay. Vean lo que dice Proverbios, capítulo 16, versículo 4. Ayúdenme a leer. Dice, toda obra del Señor tiene un propósito. Dios nunca hizo nada que no tuviera un propósito. Todas las piedras tienen un propósito, todas las plantas tienen un propósito, todos los animales tienen un propósito. Y si estás vivo, tú tienes un propósito. Si deseas saber si Dios todavía tiene un propósito para tu vida, tócate el pecho, porque tu corazón todavía late y tienes vida y aliento. Dios tiene un propósito para ti aquí en la tierra. Y la verdad es que Dios tiene 5 propósitos que vamos a ver durante los próximos 40 días sacados de la Biblia, y lo vamos a ver detenidamente. Las 5 razones por las que Dios te puso aquí en este planeta. Hoy, sin embargo, quiero considerar solamente el motivo de Dios. Leamos el siguiente pasaje de la Biblia, Efesios 1:14, que dice de la siguiente manera, ayúdame a leerlo, dice, mucho antes de la fundación del mundo, Él estaba pensando en nosotros y se había predispuesto para que fuésemos el enfoque de su amor, impecables y santos
por su amor. Entonces, Dios te hizo para amarte. Esa es la respuesta que sigue ahí en sus hojitas. Dios te hizo para amarte. Quizás quieras tomar nota de eso. Fuiste creado para que Dios te amara. Dios, dice la Biblia, que es amor. Y Él estaba pensando en nosotros y se había predispuesto para que fuésemos, ¿qué cosa? El enfoque de su amor. Para eso nos creó el Señor. Entonces, estás aquí para que Dios te ame. ¿Cuántos dicen amén? Ese es precisamente, ¿verdad?, el enfoque de Dios para nosotros. Dios dice que te hizo para amarte. ¿Sabes una cosa? Y yo creo que lo voy a decir un poquito más adelante, pero la vida no termina, y lo voy a decir más adelante, con la muerte. Dios puso eternidad en nosotros, y lo voy a explicar ahorita más a ratito. Y Dios nos seguirá amando todavía después de esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el amor verdadero y eterno del Señor. La segunda pregunta, hermanos, vamos a entonces, la primera es ¿para qué estoy vivo? La segunda es la pregunta del sentido. Perdón, me fui de paso, perdón. La segunda es la pregunta del sentido. Déjame, la tecnología me ayuda. Ahí está. Perfecto. ¿Para qué estoy vivo entonces, no? Se me va a ir otra vez. Bueno, la pregunta del sentido es ¿qué importancia tiene mi vida? Apunten ahí, por favor, hermanos. ¿Qué importancia tiene mi vida? Es la 2, sí. Correcto. ¿Qué importancia tiene mi vida? Ahí está. Esa es la 2. ¿Qué importancia tiene mi vida? Bueno, esta pregunta se le hizo también Isaías hace muchísimos años. Isaías 49:4 dice, hermanos, si me pueden ayudar a leerlo, dice: en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Yo creo que ya llegamos a una edad que todos decimos eso, ¿no? En vano he trabajado, he gastado mis fuerzas. Fuiste creado para tener sentido. Porque si no le encuentras sentido ni propósito a tu vida y no sabes para qué te puso Dios en este planeta, entonces la vida no va a tener ¿qué? Sentido. De eso pueden hablar con su familia, de eso pueden hablar con sus amigos. Saben, durante la Segunda Guerra Mundial había prisioneros en un campo de concentración nazi en Hungría, y ellos estaban, hermanos, depurando residuos de una fábrica, desechos de una fábrica. Vinieron los enemigos, bombardearon la fábrica y la deshicieron. Entonces los prisioneros se quedaron sin trabajo. Los soldados nazis entonces hicieron que los prisioneros acarrearan el escombro de esa fábrica hacia otra ciudad. Y cuando hubieron acabado todo de acarrear, adivinen quién les dijo los soldados nazis: ahora, muchachos, tráiganse todo el escombro hacia la ciudad donde se la trajeron otra vez. Y así estuvieron semana tras semana, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Los soldados cautivos, prisioneros, esclavos, vieron que eso no tenía sentido para su vida, porque toda la vida iban a estar haciendo eso, porque ya no había más trabajo para ellos. No le encontraron sentido a su vida. Y cuando los soldados pasaban por el campo, se tiraban enfrente de ellos para que mejor los mataran, porque no le encontraron sentido a su vida. Hermanos, la voluntad de sobrevivir en la vida no basta para encontrar el propósito para mi vida. Saben, tú y yo fuimos creados para tener un sentido, y para tener un sentido puesto en el Señor. Puedes transitar por esta vida en uno de estos 3 niveles, y voy a ver si ustedes, no, creo que no está ahí, pero ese versículo lo vamos a leer. Ustedes lo tienen ahí, hermanos, en sus hojitas. El primer nivel es el nivel de la supervivencia, ¿no es cierto? Ahí lo tienen ustedes. Es el nivel donde vive la mayoría. Están en modo de supervivencia la gente allá afuera. Apenas se las arreglan, meramente existen, no viven. Las circunstancias los dominan. ¿Tienen empleo? Sí. ¿Tienen familia? Sí. ¿Tienen carros? Sí. ¿Tienen casa? Sí. Pero viven en supervivencia. ¿Por qué? Porque ellos no le encuentran sentido a lo que hacen. Tengo un trabajo y lo que mi trabajo hace no es mucha importancia. No tiene nada de sentido para mí. El segundo nivel es un nivel mucho mejor. Es una manera de vivir el nivel que la supervivencia es el nivel del éxito. Y hay muchas personas que viven en este nivel del éxito, donde están las personas que han triunfado en la vida según el criterio del mundo.
que lo que han conseguido lo han hecho por sus esfuerzos. Tienen una buena casa comparado con el resto del mundo, son quizás a lo mejor pudientes comparados con el resto del mundo. Entonces tienen posesiones, tienen libertad, gozan de buena salud, quizás hasta tengan un prestigio y sean de alguna manera exitosos. Pero en la actualidad se publican muchos libros que dicen, si me va tan bien, ¿por qué no me siento realizado? Si me va tan bien, ¿por qué no estoy a gusto y satisfecho? Porque para sentirse satisfecho no alcanza el triunfo, se requiere algo más que triunfo y prestigio. Por eso es el nivel tercero, que es el nivel del sentido, es el que ustedes tienen ahí, por ejemplo. No te quedas en el plano de la supervivencia o del éxito, sino que avanzas al nivel del sentido. ¿Cómo es la vida en el nivel del sentido? Se llega a ese nivel mediante tres cosas. La primera, sabe lo que significa vivir, eso le da sentido. La segunda, sabes cuánto vales para Dios y eso te da sentido. Y la tercera, conoces los propósitos de Dios para tu vida y los practicas todos los días. Y eso también te da un sentido de vivir la vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Si quieres saber cuánto vales para Dios, considera los siguientes versículos en tu bosquejo. Veamos ahí, por ejemplo, Isaías 44:2. ¿Sí lo tienen ahí, verdad? Dice, ayúdame a leerlo. Yo soy tu creador, te cuidé aún antes de que nacieras. Te cuidé aún antes de que nacieras. Dios te cuidaba inclusive en su mente. Escuchábamos un testimonio ahorita acerca de alguien que nos decía, ¿verdad?, que teníamos carencias, que teníamos en nuestra casa. Escuchamos testimonios de enfermedades, escuchamos testimonios de pérdidas, escuchamos testimonios de fracasos, escuchamos testimonios, ¿verdad?, de inseguridad, escuchamos testimonios de que en un ratito nos pueden quitar lo que poseemos y no tener absolutamente nada. Pero este pasaje de la Biblia, hermanos, nos dice una cosa que Dios nos quiere que nosotros pensemos. Yo te cuidé antes de que nacieras. Nuestra vida está cuidada por el Señor antes de que naciéramos. Nosotros estamos protegidos en la mano del Señor aún antes de que nacieras. Entonces, Dios te cuidaba incluso en su mente, mientras te pensaba y mientras estábamos apenas en los planes de nuestros padres. El siguiente pasaje de la Biblia, a ver, veamos qué es lo que dice. Dice Salmo 139, ayúdenme a leerlo. Dice, tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Ese es el cuidado del Señor. Eso es cuánto vales para Dios. Y presta atención a tu vida, porque Él registró todos los detalles en su libro antes de tu primer aliento. Entonces, si vales para Dios, vales demasiado. Él te hizo, Él te formó, Él te amó. Y la Biblia dice que eres importante. Y Él ve todo en tu vida. Lo bueno, lo malo y todos los matices. Y por supuesto que le importamos al Señor. La pregunta es, ¿acaso Dios está jugando entonces con nosotros? ¿Dios está intentando confundirnos porque me va mal? ¿Porque no tengo felicidad? ¿Porque no tengo realización? ¿Porque tengo problemas, aflicciones, etcétera? Nos mantiene en la oscuridad para que no sepamos por qué ni para qué estamos aquí y ni podamos saber el significado de la vida. ¿Ese es su plan? Por supuesto que no. Dios quiere que sepas cuánto le importas a Él. Dios quiere que conozcas el significado de la vida y quiere que conozcas sus propósitos, 5 propósitos por el cual fuimos hechos para ayudarnos a vivir esta vida. Si te comprometes durante los próximos 40 días, estaremos hablando de eso. A diferencia, ¿verdad?, de que podamos nosotros quizás traer otros libros o otras, lecturas. Déjame decirte que lo que Dios quiere que hagamos está en su Biblia, en su palabra. Y ahora podemos entenderlo de una manera más clara. ¿Por qué? Porque Él nos las ha revelado. Vea lo que dice el siguiente versículo. Salmos 33:11, gracias. Dice, pero los planes del Señor quedan, ¿qué? Firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Cuando dice que son firmes y quedan para siempre, hermanos, Dios no cambia de parecer. A veces decimos nosotros, Dios ya cambió su plan. O sea, Dios ya no me va a dar, Dios ya no me va a bendecir, Dios ya no me va a establecer, Dios ya no va a tratar conmigo. No, los planes de Dios, dice la Biblia, que quedan firmes, ¿para cuándo? Para siempre, para siempre. No lo va a decir ahí lo que voy a decir ahorita, pero cuando nosotros nos salimos de esos propósitos,
Entonces Dios pone pausa a nuestra vida, porque dice, permíteme tantito, estábamos caminando juntos en los propósitos y de repente, como el hijo pródigo, me salgo de su camino, ¿verdad? O tomo otra dirección, y Dios dice, vamos a ponerle pausa a tu vida. Cuando regreses, le continuamos donde nos quedamos. ¿Por qué? Porque yo sigo teniendo ese plan para ti, yo sigo teniendo ese propósito para ti, yo sigo teniendo esto que yo pensé desde antes, yo lo sigo teniendo. No invento nada, no me saco nada de la manga. No me pidas nada nuevo porque ya lo pensé yo desde antes, ya lo tengo yo en mi mente. Los designios de su mente son ¿qué? Eternos. Así que, hermanos, en donde nos quedamos en la película de nuestra vida y en el plan de Dios para nuestra vida, Dios le va a continuar ahí, va a decir, mi plan no ha cambiado, quiero que seas como mi hijo Jesús. Mi plan no ha cambiado, quiero que tú evangelices. Mi plan no ha cambiado, quiero que tú seas un adorador. Mi plan no ha cambiado, quiero que tú seas de esta otra manera. Mi plan no ha cambiado. Lo que cambió son las circunstancias, claro, por supuesto. Ahora este plan lo vamos a vivir en esta otra familia, o en este plan lo vamos a vivir en esta otra ciudad. Pero el plan no ha cambiado. Dios lo tiene desde su mente, firme para siempre, y lo tiene en los designios de su mente, son completamente eternos. Ahora, no solo son para el resto de tu vida sobre la tierra, lo decía ahorita, son para el resto de tu vida en la eternidad, para siempre, por los siglos de los siglos. Porque los propósitos de Dios son eternos. Y cuando nos referimos a los propósitos de Él en la Biblia, por los que Dios te puso en la tierra, es porque Él quiere que los practiquemos aquí. Lo que luego harás para siempre, ¿en dónde? En el reino de Dios, en el cielo exactamente. En la tierra Dios quiere que practiques las cosas que harás para siempre en el cielo, por los siglos de los siglos. Este es un ensayo, es la educación inicial, es la escuela para preescolares, es el ensayo diario. Y Dios tiene planes y propósitos para tu vida, pero que no terminan con la muerte, porque cuando mueras, tu corazón dejará de latir, y ese será el fin de tu cuerpo, pero no será tu propio fin, porque fuiste creado para tener, ¿qué cosa? Eternidad. Fuimos creados, hermanos, para tener eternidad. Póngale ahí, por favor. Dios dice que te hizo para la eternidad. ¿Ok? Ahí está. Dios nos hizo para la eternidad. No estoy hablando de una doctrina extraña ni falsa. Lo que estamos diciendo es que después de la vida, después de la muerte, sigue habiendo vida, ¿no es cierto? Pero es una vida espiritual, es una vida en Dios, es una vida en Cristo Jesús, es una vida para Él. Y nos sigue amando todavía después de muertos, porque viviremos. Todo aquel que cree en mí no perecerá jamás, dice la Biblia, sino que vivirá para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente versículo, ayúdenme a leerlo, dice, hermanos, si esta tienda de campaña dice, gracias, una casa eterna, ¿en dónde? En el cielo. Si esta tienda de campaña que vivimos se deshace, a nuestro cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Vamos a estar en esta tierra, hermanos, ¿cuántos años? ¿60? ¿70? Dice la Biblia, 80. 70, 80 en los más robustos, ¿no? 800, ¿no? Porque como la canción que dice, ¿no? Seamos como Matusalén, ¿no? Y ojalá quiera Dios de eso. Conocemos personas de 90 años. ¿Sí? Ajá. Ahí está, ¿ya ve? Entonces, muchas personas van a llegar hasta esa edad. 118 años. Ese tiempo, hermanos, que a nosotros se nos hace mucho, apenas es una gota en la eternidad. ¿Sí me explico con la ilustración? Apenas es una gota en la eternidad, hermanos. ¿Por qué? Si lo comparamos con la eternidad que viviremos con el Señor, el tiempo en la tierra no es tan extenso. Fuiste hecho para la eternidad y la vida es la preparación para esa eternidad. Por eso a Dios le interesa que no perdamos el tiempo, que conozcamos sus propósitos y que los hagamos, porque en el cielo es lo que vamos a hacer. Adorar, vamos a ¿cómo se llama? A ser como Cristo, vamos a servir y en el cielo vamos a tener sus propósitos de Dios en nuestra vida, excepto el evangelismo, porque no le vamos a evangelizar a nadie, pero sí tenemos que nosotros
aquí en la tierra, cuidar de aprenderlos porque es una preparación para la eternidad. Dice, este pasaje precisamente, esta tienda de campaña que es nuestra vida. ¿Quieres saber cuánto le importas a Dios? Le importamos tanto a Dios que quiere que estés a su lado por toda la eternidad. Quiere que estemos a su lado por toda la eternidad. Eso vale para Dios. Quiere que estés cerca de Él para siempre. Eso le da sentido a la vida. Vean lo que dice Proverbios 9:6. Aquí lo tenemos. Dice, dejen su insensatez y vivirán. Anden por el camino de una vida con sentido. Proverbios 9:6. Entonces Dios nos ama tanto, hermanos, que Él designó todavía después de la muerte que viviéramos a su lado. Muchos de nosotros dijéramos, no, ya no más esta vida, ya todavía vivir todavía a un lado de, no, pues no, ¿verdad? Y muchos dicen por ahí, qué bueno que en el cielo no vamos a ser todavía esposos, dice por ahí. Otro dice, qué bueno que no vamos a tener familiares en el cielo, todos vamos a ser como si no nos conociéramos. Pues no, porque no podemos perder la memoria. Dios nos va a dar esa memoria, vamos a recordar quiénes somos, nos vamos a reconocer quiénes somos. ¿Se acuerdan el pasaje de cómo se llama? Del rico y Lázaro. Dice la Biblia que cuando los dos abren los ojos en la eternidad, tanto Lázaro como el rico se reconocieron. Ellos sabían quiénes eran unos a otros. O sea, en la eternidad no hay una inconsciencia. En la eternidad vamos a saber. Y Abraham le dice, acuérdate, le dijo al rico, que tú recibías tus bienes en la tierra y Lázaro recibía sus males en la tierra. Entonces, acuérdate, le decía Abraham al rico. Entonces, en el cielo vamos a tener memoria y vamos a ser tan lúcidos que el Señor nos va a decir, les amo tanto que decidí todavía compartir mi eternidad con ustedes. Entonces, la pregunta de la existencia es, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Dios lo dice, te hice para amarte y por eso es que nosotros entonces estamos vivos. La pregunta del sentido les acabo de decir, ¿qué importancia tiene mi vida? Y Dios nos contesta entonces, eres muy importante, que pretendo mantenerte vivo todavía por toda la eternidad. Y número 3, hermanos, vamos a concluir con esta tercera pregunta, es la pregunta de la intención. ¿Cuál es mi propósito? ¿Sí? Apunten ahí, por favor. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué Dios me estableció aquí y me tiene acá vivo todavía? ¿Por qué Dios no me lleva? Vean lo que dice David. David en el Salmo 89, versículo 47 lo dice de esta manera, hermanos. Ayúdame a leerlo, dice, ¿por qué habrás creado en vano a todo hijo del hombre? ¿Creó en vano Dios a todo hijo del hombre? David se hace esta pregunta. ¿Es retórica? No. ¿Está preguntándole a quién? A Dios. Posiblemente el más grande filósofo ateo del siglo pasado, llamado Bertrand Russell, es un hombre inglés y ateo, al menos intelectualmente sincero lo reconoció y dijo que era ateo. Dijo él lo siguiente, en la búsqueda del propósito de vivir, no va a tener sentido que la busques a menos que se dé por hecho la existencia de Dios. Y lo dijo un ateo. En la búsqueda del propósito de vivir, no tendrá sentido, le dijo a un teólogo cristiano, se lo dijo. Si tú estás buscando el sentido de tu vida en la religión, le dijo, si lo estás buscando dentro de esa figura que tú crees que sea Dios, si tú estás buscando en esa eternidad, este hombre dijo una verdad muy fundamental. En la búsqueda del propósito de vivir no tendrá sentido a menos que se dé por hecho la existencia de Dios. Reconocía que Dios es el que le daba sentido, nunca lo creyó. Si Dios no existe, si somos un capricho de la naturaleza, un caldo de cultivo, como dicen los científicos, ¿saben qué? Nuestra vida entonces no sirve para nada. Para nada. Porque carece de verdadero motivo. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, en vano es ¿qué? Nuestra fe. En vana es nuestra creencia. Pero hay un Dios. Y Dios te hizo por una razón y te hizo para un propósito. La única manera de conocer tu propósito es poner primero tu mirada en Él. Quiero llamar su atención a estas imágenes. ¿Alguien sabe para qué sirven estas cosas? No. ¿Alguien sabe para qué sirven estas cosas? A ver, véanlas un momentito nada más. ¿Algunos de ustedes las han visto?
A ver, a ver. ¿Qué parece esto? ¿Qué parece esto? ¿Qué significa esto? Tengo otras para ustedes. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Una lupa. ¿Son herramientas? ¿Son juguetes? ¿Saben para qué sirven esas cosas? ¿Qué pretendo decir con esto? Si no sabemos para qué sirve un objeto, lo usaremos ¿qué? Mal. ¿Quieren saber por qué hoy se usa tanto de las personas? Porque ignoramos nuestro propósito. Cuando uno no sabe cuál es el propósito de algo, es posible que lo use indebidamente o que se abuse de esa persona cuando no se conoce y no se valora y no tiene el sentido de para qué fue creado. El segundo punto es este: la única manera de saber para qué sirven algunas cosas es, uno, hablar con el creador o el que los inventó. Decirle, oye, ¿para qué sirve esto? Y dos, leer el manual de qué? De instrucciones, ¿no? Ese es el manual de instrucciones. La única manera en que podrás conocer el propósito de Dios para tu vida no será escuchando filósofos, porque hasta los mejores especulan. Tampoco lo conocerás mirando a tu interior, porque no lo encontrarás ahí. Ni tampoco con libros de autoayuda, porque se limitan a decir que tú debes forjarte tu propio propósito. Tienes que hablar ¿con quién? Con el autor, con el creador. Y tienes que leer su manual de ¿qué? De instrucciones, que es la palabra de Dios. Es la única manera de conocer el propósito de la vida. Génesis 1:1, no lo tienen ustedes ahí, dice, Dios en el principio creó. Él es el creador. Dice que tu principio en Dios, ¿verdad? Es que fuiste creado. Esas palabras no estuvieron ahí nada más por bonitas. Esas las puso Dios para que le encontráramos sentido al propósito de nuestra vida. Todo comienza entonces ¿con quién? Con Dios. Continúa con Dios y va a acabar ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Vean lo que dice Proverbios 9:10, por favor, hermanos, y ayúdenme a leerlo. Dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Encontrarás tu propósito conociendo a Dios. Todo comienza con Él. Todo comienza con el Señor. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Y el siguiente versículo que tienen ahí, hermanos, bueno, no sé si lo tengan ustedes ahí, Colosenses 1:16. ¿Lo tienen? No, ¿verdad? 1:16. Sí lo tienen, ¿verdad? 1:16. Bueno, a ver, vamos a leerlo. Dice, porque todo, absolutamente todo en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Termino con esto, hermanos. Es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos, dice la palabra del Señor. Vean el siguiente versículo. Dice, ayúdame, es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa, parte de su propósito general en el que trabaja en todo y para todos. Se fijan que Él nos diseñó. Si deseas conocer entonces el propósito de tu vida, empieza por conocer a Dios. Cuanto más conozcamos a Dios, más entenderás sus caminos y discernimiento de Dios. Y más comprenderás el significado y propósito de la vida y más entenderás todo lo demás que dice la Biblia. Porque conocer a Dios repercute en todos los demás tipos de entendimiento. No lo aprenderás inscribiéndote en un seminario. La única manera de aprender el significado de la vida y tu propósito en la vida es aprender a conocer a Dios. Todo comienza entonces, dijimos, por Dios, porque se trata de Dios, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Déjenme decirles aquí una cosa muy importante. Si vas a conocer el propósito de Dios para tu vida, tenemos que seguir a Dios. Tenemos que seguir al Señor. Así de simple. Porque comprender los propósitos de Dios para tu vida te va a llevar tiempo. No es algo instantáneo. No es algo que en 3 minutos y ya está. No. Nos va a ayudar, nos va a tomar toda la vida. Toda la vida. Yo se los he dicho, hermanos, y lo he repetido muchas veces. Si queremos nosotros tener un plantío, de estas plantitas que salen del agua cuando llueve, ya ven que los terrenos que son baldíos salen plantitas de agua,
que cualquiera puede venir y romper inmediatamente. Si nuestra vida queremos que construirla de esa manera, entonces no profundicemos en la palabra de Dios. Pero cuando Dios quiere construir toda nuestra vida, lo va a construir como un roble. ¿Y saben cuántos años tarda un roble en crecer? 40 años, 50 años, 60 años, muchísimo tiempo tarda. Un roble, que cuando vienen los vientos, cuando viene la marea, cuando vienen las dificultades de la vida, no se mueve, que queda completamente estático. Quiero terminar con eso que dice en sus bosquejos. ¿Qué es lo que guía tu vida? A ver, vamos a palomear ahí. ¿Qué guía nuestra vida? Todos tenemos algo que guía nuestras vidas. Los diccionarios definen el verbo guiar como mover, conducir o empujar. Sea que conduzcas un automóvil, claves algo o golpees una pelota de golf, eres tú quien guía tu vida. Empuja o mueve ese objeto en ese instante. Quizás lo que te guía en estos momentos sea un problema, un plazo o una exigencia. Puede ser que seas guiado por un mal recuerdo, un temor constante, una costumbre involuntaria. Hay cientos de cosas. Vamos a analizar alguna de ellas, por ejemplo, rápidamente. A muchos los guía la culpa. ¿Sí lo tienen ahí, verdad? Se pasan toda la vida huyendo de sus errores y ocultando su vergüenza. Quienes cargan culpa son controlados, ¿por qué? Por sus recuerdos. Permite que su futuro sea controlado por su pasado. Y sin darse cuenta, se castigan a sí mismos, saboteando sus propios logros. No me merezco esto, yo no puedo tener esto, yo no puedo lograr lo demás. Saboteando sus propios logros. Cuando Caín pecó, su culpa lo separó de la presencia de Dios. Y el Señor le dijo: en el mundo serás un fugitivo errante. Eso describe hoy a la mayoría de la gente del mundo, ¿no es cierto? Va por la vida sin propósito, ¿qué? Alguno. ¿Somos el resultado de nuestro pasado? Sí, es cierto, pero no tenemos que ser prisioneros de él. El propósito de Dios no está sujeto a tu pasado, porque Él convirtió a un asesino llamado Moisés en un líder que sacó a todo un pueblo adelante, y a un cobarde llamado Gedeón en un héroe valiente que pudo hacer heroicamente la fe en el Señor. Así Dios puede hacer cosas increíbles también en tu vida. Y quiero terminar con esto. La Biblia dice: feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados. ¿Qué dice? Por completo. Por completo. Número 2, vamos a ver. A muchos los guía la ira y el resentimiento. Se aferran a heridas que nunca lograrán superar. En vez de sacarse el dolor por medio del perdón, lo repiten una y otra vez en sus mentes. Los que viven motivados por el resentimiento se enclaustran e interiorizan su ira. Otros estallan y explotan ante los problemas, y ambas reacciones son dañinas y son inútiles. Número que sigue. A muchos los guía el temor. Sus temores pueden ser el resultado de una experiencia traumática, de falsas expectativas. Yo pensé que me iba a ir bien, yo pensé que al casarme contigo, yo pensé que al tener hijos, yo pensé que al venirme a vivir a esta ciudad. Falsas expectativas, de haber sido criados en un hogar con falsas expectativas. Cualquiera que fuese la causa, las personas condicionadas por el temor pierden oportunidades porque temen aventurarse a emprender cosas. Van a lo seguro siempre, evitando riesgos y tratando de mantener un status quo que en donde realmente el Señor, verá, nos dice que debemos de entregar nuestras cargas a Él. Muchos los guía el materialismo, ¿lo tienen ahí también? El deseo de adquirir se convierte en la meta principal de sus vidas. Este deseo de querer siempre más se basa en la idea equivocada de cuanto más tengas, más feliz serás, más importante y vivirás más seguro. Pero los tres conceptos son erróneos, porque las posesiones solo proveen felicidad temporal. Las cosas no van a cambiar. Tarde o temprano nos aburriremos de ellas y entonces querremos otras cosas nuevas, más grandes y más ¿qué? Modernas. Simple y sencillamente esto. Cuando nosotros compramos un celular, a los 3 meses sale ¿qué? El más nuevo, y ya lo queremos, ¿verdad? Ay, me acabo de comprar este, ¿para qué me lo compré? Si va a salir el próximo nuevo, y ya lo queremos el nuevo, y queremos el nuevo, y más nuevo, y más nuevo, y las cosas, ¿verdad? Toman valor por las cosas materialistas. Déjeme decir el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? A muchos los guía la necesidad de ser ¿qué? Aceptados. Permiten que las expectativas de sus padres, cónyuges, profesores
o amistades controlen sus vidas. Muchos adultos siguen tratando de ganarse la aceptación de sus padres, a quienes es imposible agradar. A otros los guían la presión de sus amigos, preocupándose siempre por el que dirán. Tristemente, aquello que siguen al mundo, por lo general se pierden en él también. Saben, hermanos, desconozco todas las claves del éxito, pero tratar de agradar a todo el mundo es una de las claves para el fracaso. Tratar de agradar a todo el mundo. No sé las claves del éxito, todas, pero tratar de agradar a todo el mundo es la clave precisamente del fracaso. ¿Cuáles son los beneficios de una vida con propósito? Conocer tu propósito le da sentido a tu vida. 2, ¿cuál es el otro que tienen ahí ustedes? Conocer tu propósito simplifica tu vida. 3, ¿cuál es el otro? Conocer tu propósito enfoca tu vida, exactamente. Número 4, hermanos, ¿cuál es? Estimula tu vida, excelente, muy bien. Y número 5, hermanos, te prepara para la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, eso es lo que el Señor nos enseña enteramente en su palabra. ¿Nos ponemos de pie? Oramos al Señor. Amén. Muy bien. Amén, amén. Dice Lucas, Pablo. Lucas es el autor de Hechos, pero Pablo dijo estas cosas. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan, ¿qué dice? Con justicia. ¿Se fijan? Eso es lo que el Señor nos pide de hoy en adelante. Padre, te damos gracias en esta hora. Te pedimos una bendición muy grande, Señor, para esta iglesia, Señor. Estuvimos este momento, Señor, hablando acerca de tu palabra. Estuvimos hablando, Señor, acerca de qué es lo que nos guía en nuestra vida y por qué hay propósitos, Señor, que a veces desconocemos que existen y que por desconocerlo no le encontramos sentido, Señor, por qué soy cristiano. El objetivo de la Biblia es prepararnos para que nosotros podamos llegar contigo algún día, Señor, a tu presencia y poder, Padre Celestial, pasar, por así decirlo, si me dejas llamar a este acto, pasar el examen final antes de que podamos nosotros, Señor, decidir o decir que ya estamos completamente santificados o completamente ya redimidos. Antes de eso, tú nos pides, Señor, que nosotros examinemos nuestra vida y podamos, Señor, ver si hay algo en nosotros que no te agrada, cambiarlo, quitarlo. Y poner el sentido de la vida al propósito que tú nos has dado en tu palabra. Padre, permite descubrir esos propósitos. Yo veo 5, hay muchos más todavía, pero con estos 5 son los más importantes que tú deseas que nosotros construyamos nuestra vida cristiana. No permitas que haya otra forma de poder, Señor, agradarte, sino solamente cumpliendo con tus mandamientos y tus propósitos. En el nombre de Jesús te damos gracias hoy y siempre.